Estamos en el capítulo de la justificación, un capítulo importantísimo. Como lo mencionamos el domingo pasado, el tema de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, se puede decir que fue la doctrina que detona la reforma protestante en Europa, y fueron las batallas primeras que se dieron con respecto a volver a las Escrituras, donde Dios usó a un hombre como Martín Lutero. Por cierto, recordemos que estamos celebrando ya 500 años de la Reforma Protestante. El entendimiento de la justificación por la fe es de vital importancia para nosotros como creyentes. Es de vital importancia. Da mucho dolor ver cómo personas que se proclaman cristianas evangélicas, protestantes al día de hoy, han incluso confundido de tal manera lo que es la doctrina de la justificación, que se acercan más a los romanistas que a las convicciones bíblicas que nosotros profesamos. El párrafo número 1 fue una definición de la naturaleza de la justificación. Esto fue dictado por el pastor Julián. ¿Qué es la justificación en sí? Fue enseñada allí. Y un énfasis importantísimo para recordar es que la justificación no es una transformación moral. O sea, no es lo que sucede en ese aspecto de la salvación que Dios da en la regeneración, donde implanta ese principio de vida espiritual y donde también inicia nuestra santificación, nuestra vida en santidad. Todo esto es en cuanto a la parte moral y una transformación en nuestro ser. La justificación es una declaración legal. No tiene que ver en cuanto a nuestra condición moral, sino que tiene que ver en cuanto a nuestro estado con respecto a la ley moral de Dios, en donde Dios nos declara justos e inocentes. Tiene que ver con perdón de pecados y tiene que ver con que se nos imputa, se nos atribuyen las justicias de Cristo. Es una transacción legal. Alguien o los teólogos expresan que justificación es un término forense, tiene que ver con la parte legal. Otros aspectos de la salvación tienen que ver con esa transformación moral que también sucede en nuestra vida, pero es importantísimo entender esta parte de la justificación. Su base no es nada que nosotros hagamos, su base son la obra de Cristo, los méritos de Cristo, y tiene los dos aspectos: uno que es perdón, se nos declara inocentes, y el otro aspecto es que se nos declara justos, El segundo párrafo trató sobre el medio instrumental, o sea, lo que Dios ha determinado, ha establecido para que nosotros seamos justificados, y es la fe. La fe no como un mérito en sí misma, no es mérito, es todo lo contrario. La fe alguien la ha descrito como una mano tendida de una persona que por la obra del Espíritu Santo sabe su necesidad delante de Dios. Es la sola fe, no es la fe y cosas buenas que podamos hacer. No somos justificados por la fe y por una aparente bondad inherente en nosotros. Pero también en ese capítulo vimos, además de esa singularidad de la fe, también vimos que la fe en todo caso va siempre acompañada como resultado. Aunque somos justificados mediante la sola fe, la fe verdadera siempre tiene frutos. Siempre una justificación por la fe, esa fe va a ir acompañada de buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para aquellos que fuimos elegidos para salvación. Y en el párrafo anterior, que fue el párrafo 3, vimos sobre todo cuál fue el motor, por decirlo así, para Dios en cuanto a la justificación, y es básicamente su libre gracia. Así Él lo determinó, tanto en lo que Él decretó y estableció
como en la obra del Señor Jesucristo que Él mismo aceptó y que da como resultado para nosotros los que fuimos elegidos desde la eternidad, da como resultado la justificación de Dios. O sea, fue la libre gracia de Dios, el motor, por decirlo de algo, fue la palabra que escogí, sé que es limitada para hablarnos acerca de ese aspecto de la justificación. Ahora, en esta mañana vamos a ver la ocasión específica de la justificación. Este es el título que hemos dado y es, bueno, ¿cuándo sucede la justificación? ¿En qué momento nosotros somos justificados? Y este párrafo tiene también el interés, como muchos de los lecciones que hemos visto en la confesión de fe, en nuestra confesión de fe, no solamente dar una enseñanza sobre lo que la Biblia enseña, sino que también tiene el propósito de dar una respuesta ante un error doctrinal, ante la controversia que se presenta sobre el tema. Así que hoy no solamente vamos a ver un aspecto de enseñanza, sino también una respuesta a un torcimiento de la doctrina. Ya vamos a hablar específicamente, una aclaración que por lo general se daba a la iglesia de Roma, o también se daba a algunos grupos extremistas muy parecidos a los grupos carismáticos de hoy, pero hoy especialmente este texto tiene que ver algo que se levantó aún dentro de los mismos, dentro del mismo movimiento reformador. Va a dar una respuesta a un torcimiento sobre esta doctrina de la justificación en ese sentido. Entonces vamos a iniciar leyendo el párrafo, Dice, creo que es el párrafo, ¿qué? 4, ¿no? Dice, desde la eternidad, me corrigen si no es, ¿sí es el párrafo 4? Ok, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Está hablando entonces de la justificación allá en el decreto divino, está hablando de la obra de Cristo y está hablando de la aplicación de ese decreto, de eso establecido por Dios en la eternidad pasada, como algunos se refieren, que ganó el Señor Jesucristo en su vida y muerte en la cruz del Calvario, pero que es aplicada en un momento específico en nosotros como creyentes. La justificación, viendo ese párrafo, la justificación de los elegidos fue, podríamos decir, decretada eternamente. En la eternidad, en el consejo eterno de Dios, en el pacto eterno de redención, que es el pacto hecho entre la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la salvación de sus escogidos, fue establecida la justificación de los elegidos allá en la eternidad. Ahora, la justificación fue lograda por Cristo históricamente. Es su vida perfecta, cumpliendo plenamente todas las demandas morales de la ley de Dios, y cargando en la cruz del Calvario, en su muerte en la cruz del Calvario, es allí donde se logra históricamente la justificación de los elegidos. Hay unos términos teológicos que nos ayudan mucho y es bueno aprenderlos, porque los términos teológicos nos enriquecen y limitan o nos dejan claridad con respecto a qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de la justificación establecida allá en el decreto eterno, estamos hablando de una manera ideal. O sea, por explicarlo de una manera sencilla,
eso está establecido y fue establecido allá en la eternidad de manera ideal, por decirlo y utilizar un término antropopáticamente, o sea, a la manera como nosotros entendemos, humana, en la mente de Dios, allá en la eternidad. Ahora, en la obra de Cristo la justificación es objetiva, o sea, objetivamente es la obra de Cristo la que logra la justificación de los elegidos. Pero el tercer aspecto, y es el que busca aclarar este párrafo, dice, aún así aplicada solo a su debido tiempo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo es aplicada aquello que fue establecido y decretado por Dios en la eternidad, que fue ganado por Cristo en la cruz del Calvario, en su vida y en su muerte, y después es aplicado? ¿Cuándo es aplicado sobre los beneficiarios de esa justificación? En un momento determinado, cuando el Espíritu Santo de Dios aplica la salvación sobre nosotros, cuando después de la obra maravillosa de regeneración, de ese llamado eficaz que Dios nos da, abre nuestros ojos espirituales, imparte ese principio de vida y nosotros respondemos con nuestra conversión con fe y arrepentimiento. La respuesta de Dios a la fe, que también es un regalo de Dios, pero a la fe que depositamos en Cristo Jesús, es la justificación. Es allí donde es aplicado algo que fue establecido en la eternidad, algo que fue logrado en el ministerio del Señor Jesucristo, en su obra, en su vida y en su muerte, pero que ese beneficio es aplicado en cada uno de los elegidos en el momento en que Dios, el Espíritu Santo, aplica la salvación sobre nosotros como respuesta a la fe. Ahora, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se empezaron a presentar posiciones erróneas en cuanto a cuándo nosotros somos justificados. Algunos sostenían o han sostenido que los elegidos son justificados desde la eternidad, y toman algunos versículos, por ejemplo Apocalipsis 13:8, donde dice: escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces dice, miren, ya inclusive Cristo fue inmolado, su sacrificio fue desde el principio del mundo, en la eternidad. Así que los elegidos desde la eternidad son justificados, ya han obtenido su justificación aún sin su existencia. Ahora, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error de estas personas a las que ya nos vamos a referir directamente tienen con respecto a esto que ellos dicen sobre la justificación? Que ellos no distinguen entre el decreto, en lo que fue planeado por Dios y la ejecución de ese decreto. Ahora, según esta posición, entonces nosotros resultamos justificados aún antes de creer, aunque no tengamos conciencia de ello, y la fe nada más nos trae la declaración de ese hecho. Esto fue lo que empezaron a decir personas dentro de la Reforma, pero que empezaron a tener un torcimiento con respecto a la doctrina de la justificación por la sola fe. Y este es el torcimiento de los antinomianos. Antinomianos es anti-ley. Básicamente decían lo siguiente: ya la ley, o sea, nosotros como creyentes no tenemos ninguna relación con la ley moral de Dios. Y empezaron a inclinarse a tal punto que decían, miren, si usted ya ha sido salvo, no importa si usted vive una vida disoluta y pecaminosa, básicamente ya no hay ningún tipo de responsabilidad con respecto a la ley moral de Dios. Un hombre llamado Juan Agrícola, que inclusive enseñó en Wittenberg, donde estaba Martín Lutero y donde clavó las 95 tesis, empezó a tener esta inclinación, el antinomianismo. Lutero lo atacó tremendamente. Al final de sus días, Juan Agrícola da marcha atrás sobre la doctrina, pero no lo suficientemente fuerte y claro como para mostrar
que realmente se había retractado de lo que enseñaba. Obviamente hubo una reacción contra tal cosa. Sí, nosotros no somos, a nosotros no se nos abre, y esta es una expresión que continuamente personalmente uso, a nosotros no se nos abre las puertas de los cielos por cosas que hagamos o por cuán buenos somos. Pero eso no quiere decir que la ley moral de Dios, que el obedecer a su bendita palabra para el creyente simplemente ya quedó eliminada, no importa lo que hagamos con nuestra vida. No, un creyente siempre caminará en buenas obras, un creyente debe crecer en santificación. Es más, la santificación, la vida en santidad, es una evidencia real de lo que ha sucedido en el creyente. Así que, como pueden darse cuenta, el antinomianismo, grave, peligroso. Yo no sé si una expresión actual del antinomianismo pueda ser creciendo en gracia. Esa secta de creciendo en gracia, antinomiana, que incluso, yo no sé si ustedes saben que ellos se tatúan ese 666, es precisamente como burla de decir, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, que salvos siempre salvos. Terrible ese torcimiento acerca de la palabra del Señor. Por supuesto que somos justificados por la sola fe, nuestra salvación es por la obra de Cristo, hermanos, pero la relación con la ley moral de Dios es precisamente la relación que nosotros ahora tenemos con Dios porque queremos y porque estamos capacitados por el Espíritu Santo para agradar al Señor. Y aunque no lo hagamos perfectamente, es el patrón de vida. Ahora, miren esta posición del antinomianismo, de concebir que el elegido ya está justificado desde la eternidad. Y es que básicamente, aun cuando la persona va allí sin depositar su fe en el Señor Jesucristo, sin confiar plenamente en el Señor Jesucristo, aunque no se haya dado cuenta, básicamente nada con respecto a la relación con Dios, con respecto a la ley, le afecta. Él mismo es un pecador que vive una vida de pecado, pero no se ha dado cuenta de que ha sido justo y que Dios no le tiene en cuenta para nada su pecado, aún antes de venir en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesucristo. Eso es inaceptable, Para ellos simplemente se necesita que ese individuo elegido en algún momento se dé cuenta, tome conciencia de que ya ha sido justificado desde la eternidad. Eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante entender este primer aspecto del párrafo, y es que sí, la justificación sí es decretada en la eternidad, pero es un decreto, está en el plan, en el ideal de Dios, así lo estableció. Así es como comienza el párrafo. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Pero vamos a ver en los siguientes 2 puntos que tiene un cumplimiento en el tiempo, en la obra de Cristo, y una aplicación solo allí y solo hasta allí. Realmente es que nosotros somos justificados. No podemos aceptar este error del antinomianismo. Entonces, textos que afirman que en el decreto divino Dios decretó la justificación de los elegidos. Primera de Pedro 1:19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, sí, es claro, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, haciendo referencia a la obra objetiva en cuanto a la obra del Señor Jesucristo en su vida y muerte en la cruz del Calvario. Gálatas 3:8 dice: la Escritura, como una personificación de la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, miren que una nos habla de que hay un decreto que Dios ha establecido donde serían justificados sus elegidos, pero aquí este texto nos dice: había de justificar. No dice que ya los justificó. Así que el error de los antinomianistas está en
no diferenciar el decreto, no diferenciar cuando la obra del Señor Jesucristo gana, establece esa justificación, y no poder diferenciar en cuándo es aplicada sobre los creyentes. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, aunque en el decreto eterno de Dios esté establecida la salvación segura para los suyos, hay un momento en que es aplicado por el Espíritu Santo esa obra ganada por Cristo Jesús en un momento en la historia humana. A estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, si decimos que somos justificados desde la eternidad, tomando por ejemplo este texto, también tendríamos que decir que ya hemos sido glorificados, pero eso no ha sucedido aún. Eso no ha sucedido aún. La justificación es un evento que ocurre en el tiempo, tanto como la glorificación. Entonces, el plan de redención, todo lo establecido para nuestra salvación, ha quedado en firme por el decreto de Dios antes de que creara cualquier cosa. Ha sido establecido, y nuestra justificación, por la obra de Cristo, llegado el tiempo, como vamos a ver, Él gana, establece, gana por su vida y por su obra. Es ese fundamento de nuestra justificación. Pero nosotros no somos justificados ni desde la eternidad, ni desde que el Señor Jesucristo consuma plenamente la obra, cumpliendo la voluntad del Padre, sino que se aplica sobre nosotros en un momento específico de la vida. Y la respuesta es ¿cuándo? Pues según la Biblia somos justificados mediante la fe. Es en ese momento en que somos justificados. Así que nosotros debemos rechazar la noción que los elegidos hayan sido justificados desde la eternidad en este sentido, en el sentido en que no se logra distinguir del decreto, de su consumación a su aplicación, con los graves problemas como los antinomianos, que sería, eso tiene aún en la vida práctica y en nuestras convicciones de fe, sería terrible pensar que hay personas que viven una vida pecaminosa y que aún así son justificadas, y por lo tanto nada afecta cómo Dios les ve. Vamos a ver que eso es imposible decirlo con respecto a la palabra del Señor, y que además trae graves perjuicios para las personas. Entonces, algunos han dicho que somos justificados. Este es el segundo aspecto que también debemos dar claridad. Ya no aquellos que dicen, no, es que somos justos desde la eternidad, sino hay otros que dicen que somos justificados desde el momento en que el Señor Jesús concluyó su obra mediadora. ¿Dónde está el error? Igualmente, no distinguen entre la obra del Cristo, la cual es base de la justificación, el fundamento de la justificación, y la obra del Espíritu Santo, por la cual sobre esa base, en esa base, los pecadores realmente son puestos en posesión de la santidad ante Dios. Entonces, ¿qué dice el párrafo al respecto para claridad? Justificación. La justificación fue lograda en un momento histórico. Eso es lo que continúa diciendo el párrafo. Ahí en rojo es lo que sigue diciendo el párrafo. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Un momento en el tiempo, cuando el Verbo se hace carne, en un momento específico de la consumación de su ministerio, se logra esa base, ese fundamento, se gana la justificación que después será aplicada sobre los elegidos en algún momento de su vida. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene que ver con el decreto,
pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y manifestada en los postreros tiempos está hablando del momento de la encarnación del Verbo, de la vida, obra, muerte del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Colosenses: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Un texto como esto, por ejemplo, echa por tierra la primera posición de los antinomianistas. Bueno, ¿cómo así que éramos en otro tiempo extraños y enemigos? Según la otra posición de los antinomianistas, si son justificados aún desde la eternidad, pues no, ni extraños ni enemigos, solo que no se han dado cuenta que han sido justificados. No. Básicamente la Escritura habla así de nosotros antes de que el Señor derramara su salvación sobre nosotros, su Espíritu Santo. Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en un momento específico de la historia, en el momento de la encarnación del Verbo, que el Verbo se hace carne, y ahí lo continúa diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, en el momento de la obra de Cristo, para que redimiese, y apuntando después cuando vendría esa aplicación a nuestra vida. Primera de Timoteo 2:6 dice: quien dio su vida como rescate por todos, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, en un momento histórico, como lo hemos venido señalando. Muy bien, y el tercer aspecto, el cual aclara este párrafo de la confesión de fe, es que la justificación es aplicada. Lo que se decretó, lo que se estableció, lo que después fue ganado en un momento del tiempo por la obra del Señor Jesucristo, a su debido tiempo es aplicada sobre sus elegidos. Así termina el párrafo. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo, Colosenses 1:21-22 dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. En una clase de licenciatura, alguien establecía como que al saber que Dios ya tenía establecido y planeada nuestra salvación, básicamente nuestra vida, aún antes de llegar a Cristo, ya era de una relación personal con Él. Hermanos, así no habla la Escritura de nosotros. Éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios, estábamos muertos espirituales. No, sí estaba establecido, pero la condición de nuestra vida era real. No era que no nos hubiéramos dado cuenta de algo. Hay un momento, mediante la predicación del Evangelio y cada uno de los aspectos que hemos visto de la salvación, en que Dios por su gracia derrama esos beneficios de lo que Él planeó, de lo que Cristo ganó en la historia y lo que se aplica en un momento en nuestra vida. Pero ahora, mira la diferencia, en otro tiempo, pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Tito 3:4-7 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos lavó mediante el lavamiento de la regeneración, inicio de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, de la renovación por el Espíritu Santo. Algunos hacen referencia a que ese es el inicio de nuestra vida en santificación, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que,
justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Otro texto también importante en este sentido es Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Entonces, nosotros vemos que no es sino hasta que nosotros creemos y depositamos plenamente la confianza en el Señor Jesucristo, y ese creer y esa fe y ese arrepentimiento es resultado de la obra que Dios está haciendo en ese momento, no brota naturalmente de nosotros. Entonces, como respuesta a nuestra fe, Dios nos justifica. Es en un momento específico en la vida del creyente que es justificado. Y el último texto que también señala la confesión de fe es Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros. Y miren cómo describe el estado en el que estábamos antes de que viniésemos a los pies de Cristo con arrepentimiento y fe. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto tumba, esto tira por el piso esa enseñanza de los antinomianistas de decir no. Básicamente los elegidos son justificados desde la eternidad, solamente les hace falta tomar conciencia de ello mediante la fe. No es así lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, para puntualizar, la justificación fue dejada en firme en la sabiduría de Dios en su decreto eterno. Esa justificación fue ganada en un momento dentro de la historia humana por la obra del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento, la base. Y es aplicada sobre los creyentes en un momento en nuestra conversión, cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Allí entonces somos justificados. Muy bien, amados hermanos, preguntas al terminar el culto. El Señor les bendiga.